alguna vez iba para una misión, íbamos para una escuela que estaba minada y mi esposa me llamó. Y yo iba en el bus, en el carro del periódico, perdón. Mi esposa me llama y en el momento en que mi esposa me llama, las FARC nos paran el carro. Y se acerca un guerrillero por la ventanilla y me dice: buenas tardes, somos las FARC, apague el teléfono por favor. Mi esposa al otro lado del teléfono escucha esa voz y me dice: amor, ¿qué pasa? Yo le digo: no te preocupes, no pasa nada, tengo que apagar el teléfono. Y apago el teléfono. El guerrillero me pide el teléfono, le quita la batería y nos dejan con ellos ahí preguntándonos quiénes éramos y todo. Fue un lapso de 3 horas, nos estuvieron allí. Y en esas 3 horas recibí 37 llamadas de mi esposa. Lo supe porque cuando encendí el celular empezaron a llegar todos los mensajes. Y ella me decía que ese día para ella fue un día muy tremendo, porque ella, cuando pasó eso y como escuchó al guerrillero, ella estaba trabajando y se fue al baño a llorar. Y me marcaba y entraba a buzón. Entonces se imaginó lo peor. Y tiempo después, Donaldo fue a mi casa, que fue con el que nos ocurrió este episodio. Íbamos para otra misión y mi esposa le dijo a Donaldo: me lo cuida, por favor, que no quiero que le pase nada con la guerrilla. Y Donaldo le respondió: a este no hay que cuidarlo, a este antes hay que frenarlo, a este el miedo no lo para. Entonces, pero yo digo que más que miedo es pasión, porque sí nos da miedo. Yo soy periodista y me da miedo, pero no me dejo ganar por el miedo, porque si no, no podría registrar todas estas cosas que hemos registrado en tantos años de periodismo. Lo primero que se me viene a la mente cuando me dicen memoria periodística es registro. ¿Pero qué es registro? Incluso quiero volverme un poco como a mis épocas de universidad, cuando un profesor nos enseñaba y nos decía que nosotros como periodistas éramos también de alguna forma historiadores, porque nosotros desde el periodismo registrábamos los hechos que estaban pasando en el país y que registrar esos hechos hacía que se quedaran, digamos, precisamente en la memoria, para empezar a construir historia y que todo lo que ha pasado en el país no se quedara en el olvido. Entonces, para mí, memoria periodística es eso, es un registro de muchas situaciones, de muchos hechos que han pasado en el país y que nosotros como reporteros hemos podido registrarlos y plasmarlos, pues ya bien sea en el papel o en otro tipo de formatos. Para mí es muy importante y por varias razones. Una de las razones por las que yo creo que es muy importante es que si estos hechos no se registran, o digamos que si desde nosotros los periodistas y los medios de comunicación no registráramos los hechos que están pasando en el país, es como si no existieran. Y quisiera, por ejemplo, devolverme un poco a algunas experiencias que hemos tenido, que a mí en lo personal me han tocado, cuando, por ejemplo, las FARC en un hecho que ellos llaman armado, pero que el país fue calificado como demencia, meten de alguna forma una chiva, un camión escalera cargado de explosivos a Toribío, pues estalla y destruye medio pueblo. Si nosotros no hubiéramos estado allí registrando ese hecho, no se hubiera conocido. Y otros tantos ejemplos que han pasado en el país que, digamos, no se han registrado a medias, y que por esto podría ser que no hay una memoria, o es una memoria muy, muy vaga o muy difusa. Ha pasado en el país que, por ejemplo, la toma del Palacio o algunos desastres, y en vez de presentar este tipo de hechos registrados por los periodistas, pasaban un partido de fútbol. Entonces, cuando lo que sucede en el país no queda registrado, nosotros como periodistas no lo hemos registrado, es como si no existiera. Yo creo que ahí radica principalmente la importancia de nosotros, de alguna forma, contar todo lo que ha pasado en todos los rincones del país, en que uno,
en sí mismo registra el hecho, y dos, lo deja ahí plasmado para que, digamos, futuras generaciones o otras personas que vengan a consultar o a mirar qué ha pasado en el país, hay un registro, pueden tener un contexto e incluso pueden proyectar algunas decisiones a futuro. Creo que esa es una de las, o ahí radica la importancia de esta memoria. Uno, para mí, el periodismo siempre ha sido emoción, emocionante, siempre. Y en todas las situaciones, en todos los lugares donde he estado, o digamos que más que emocionante, es pasión. Y puede que hayamos estado en situaciones muy complicadas. Algunas, por ejemplo, las que no mencionaste, pues alguna vez, incluso las FARC nos retuvo a un fotógrafo y a mí en San Vicente del Caguán, un fotógrafo de aquí, el colombiano. Incluso en esos momentos de alta tensión, uno siente pasión y siente como esa adrenalina, como esa emoción también de estar viviendo esas situaciones que no viven otras personas, digamos, puede ser o en otras carreras, o que no viven otras personas porque no tienen la oportunidad de viajar a estos territorios tan lejanos en los que nosotros hemos estado. Y me parece emocionante y apasionante porque hemos descubierto, como por llamarlo de alguna forma, la otra Colombia. Nosotros aquí vivimos en una Colombia muy diferente a esa Colombia rural que hemos visto a través de todos estos reportajes que hemos podido escribir. Particularmente y personalmente yo tengo una forma de registrar esas historias, y es que cuando hablo con la gente, cuando la gente me cuenta sus cosas, yo opto por o apagar la grabadora o dejarla en un sitio en el que no sea muy visible, por varias razones. Una de ellas, porque eso intimida a la otra persona con la que estoy conversando. Entonces puede obviar detalles que me podría contar. Pero la otra es porque yo así puedo mirarlo a la persona con la que estoy entrevistando, que puede ser una persona o que acabó de ser desplazada, o que incluso acabaron de asesinarle a sus familiares en una masacre, como la que me tocó, por ejemplo, la de Santa Rosa de Osos, en las que fueron asesinados 10 campesinos, o simplemente una persona que quiere contarnos su historia de por qué volvió a su terruño. El hecho de yo mirarle a los ojos, de mirarle sus manos, de mirar cómo se expresa, de mirarle incluso el sentimiento, porque uno lo puede ver cuando regresa, es algo que no te capta la grabadora, y es algo que a mí me sirve como periodista para cuando venga aquí a escribir la historia, relatar todo eso, todo esto que veo allí, sumado al entorno, ¿sí? Sumado como a donde se desarrolla la historia. Entonces me gusta también, digamos, como parte de ese ejercicio, tener en cuenta como los olores, los sabores del sitio, lo que como, describir los paisajes, mirar cómo están ubicados. Todo este tipo de cosas, digamos que son elementos que yo cojo y los guardo en mi libreta, que es una de las herramientas para mí primordiales, para cuando ya vengo de esa otra Colombia que desconocemos aquí, que las personas que están aquí, por medio de mi descripción, por medio de lo que yo cuento, conozcan esa otra Colombia a la que ellos no han podido acceder, ¿cierto? O que incluso conozcan esas otras tragedias a las que nosotros desde esta Colombia de aquí no las conocemos, ni conocemos las causas. Entonces digamos que para mí eso es, uno, es pasión. Otra de las situaciones es que a través de la escritura, y cuando tú escribes lo que has vivido, puedes liberar muchas de las cosas que igual como periodista te ha tocado enfrentar. Entonces, encontrarte a una persona que, por ejemplo, unos indígenas, que con eso hicimos alguna vez un reportaje, indígenas del Atrato, estuvieron confinados por el conflicto armado, y que esas personas te cuenten sus tragedias, y que esas tragedias vengas y las plasmes en un papel, para mí también es de alguna forma liberador. ¿Por qué? Porque lo que yo te digo, cuando recibimos toda esa carga de información, de que las víctimas nos cuentan, de que incluso los actores armados nos cuentan también lo que viven ellos desde su perspectiva de guerra, venir aquí a escribir te libera también como de todo eso. Entonces, mira que yo creo que la tarea ahí va en varias direcciones.
lo que me preguntabas ahorita, la importancia de la memoria histórica, y creo que ahí nos podemos devolver un poco con esta pregunta. Uno, va en varias direcciones. ¿Por qué? Estás registrando un hecho que no va a quedar en el olvido y que de pronto futuras generaciones o otras personas que quieran conocer lo que se vivió en nuestro país lo van a encontrar allí registrado. Dos, el periodista le sirve de voz a aquellas personas que no tienen voz y que de alguna forma quieren expresar lo que están viviendo y lo que están pasando. Tres, de que uno como periodista puede mostrar, como les decía ahorita, esa otra Colombia que desconocemos por múltiples factores. Y cuarto, dar a entender una realidad. Entonces creo que el papel del periodismo, o mío como periodista, estando en esas regiones y ejerciendo el periodismo, es pasión, es entrega, es el gusto por contar historias y es darle la voz a esas personas que no tienen voz. No, igual hay miles de historias que, como decía, se quedan ahí, por llamarlo de alguna forma, tras bambalinas del papel. E incluso anécdotas que ya después uno, cuando pasa el tiempo y se reúne con estas personas con las que ha viajado y las recuerda, uno hasta se ríe de ellas. Anécdotas que incluso podrían ser un poco peligrosas, por llamarlo de alguna forma, como las que le contaba de la retención de las FARC con mi compañero. Pero hay otras también que son muy graciosas o jocosas, por llamarlo de alguna forma, o que sorprenden. Y tengo muchísimas de todas estas en las que hemos estado, que claro, no quedan en el papel. Recuerdo varias en particular. Recuerdo, por ejemplo, una, cuando hicimos el confinamiento de los indígenas en el Atrato. Estábamos en Chocó y nos tocó ir a dormir en las malocas de los mismos indígenas, de la comunidad. Y entonces estábamos allí, y allí pasaron dos cosas, una jocosa y otra que me marcó o que me mostró la sabiduría de nuestros indígenas. Una es que con el fotógrafo nos pusieron a dormir en la maloca junto al defensor del pueblo del Chocó. Y ese señor no nos dejó dormir porque, o sea, tenía un ronquido tan fuerte, que no nos dejaba dormir. Entonces las noches, estuvimos una semana y fueron, pues de verdad que noches interminables. Luego ahora, Julio, el fotógrafo que me acompañó en esta misión, Julio, nos reímos mucho porque incluso decimos, no, este tipo roncaba más que camión subiendo matasanos y cosas así. Lo recordamos mucho por eso. Pero allí sucedió otra situación, y es que, hombre, los indígenas muy sabios. Entonces, una de las noches conversábamos con uno de ellos y no teníamos reloj ni nada. Y el tipo, en su sabiduría, a cada hora cantaba un pájaro diferente. Entonces él decía, por ejemplo, cantaba un pájaro cualquiera a las 12 y él decía, son las 12 de la noche. Luego otro a la siguiente hora, es la 1 de la mañana, es las 2. Y de alguna forma podíamos corroborar, y esa hora en efecto era la sabiduría de ellos sorprendente. Otra de las noches, cuando ya por fin el defensor nos dejó, digamos, disfrutar de ese silencio, se escuchaban como esos sonidos de la naturaleza. Y aunque uno está en silencio, yo esto lo he hablado mucho con Julio, y esos sonidos de la naturaleza son aturdidores. Es decir, son sonidos que no escuchas en la ciudad, pero que allá en medio de ese silencio sorprenden demasiado. Entonces, por ejemplo, Julio me decía, yo escuché un jaguar. Yo le decía, hermano, yo escuchaba como los grillos, los pájaros, incluso los micos por la noche, no sé si eran alimentándose o qué, pero esos sonidos, unos sonidos muy bonitos, pero incluso, como yo les digo, llega un momento en que te aturde, y dice, ¿dónde estamos? Cosas como esta. Cosas como la que me pasó, por ejemplo, con Donaldo Zuluaga, otro de los fotógrafos, pues, que ha estado mucho en el conflicto. Fuimos al Aro y subir al Aro y devolvernos es difícil porque es un corregimiento de Ituango en el que no hay carretera.
O sea, todo es puro camino de trocha y son 4 horas de este camino. Entonces, para devolvernos, alquilamos unas mulas. Y yo voy caminando adelante en la mía, ¿sí? Y yo le voy hablando atrás a Donaldo. De un momento a otro, no me contesta. Y yo volteo y veo la mula sola. Este man se había caído de la mula. Entonces, son esas anécdotas que uno cuenta, que de pronto en ese momento, pues en ese momento nos causó risa, ahora todavía, pero que no quedan como en el papel. Hay otra que no se me olvida, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar donde se fundaron las FARC, en el sitio donde las FARC se fundaron, y es una caminata extremadamente larga, y yo la hice con Manuel Saldarriaga, y hubo un momento en que caminamos tanto que ya mis piernas no daban, entonces tuvimos que alquilar un caballo para devolverme, porque yo ya no podía caminar. Una historia que la veo aquí en una publicación, que fue de un caso de una familia que el ejército la rescató porque las FARC la iba a fusilar. La esposa del señor y su nené, un recién nacido, pues un nene tenía 18 meses. Nosotros vamos en el helicóptero y vamos escoltados por un helicóptero arpía porque vamos para Norí, y en ese momento pues el conflicto estaba en todo su furor. El helicóptero desciende, el arpía se queda escoltándonos arriba, y Manuel está en la puerta del helicóptero y logra una foto que solo la tuvimos nosotros, que a pesar de que allí hubo otros medios de comunicación, la foto fue solo nuestra, porque cuando el helicóptero baja de la maleza, sin verlo, salen los soldados y uno de ellos abrazando al bebé, y Manuel hace esa foto. Es una foto con la que abrimos el periódico, es una foto hermosa y nadie más la tenía. A mí me pasa algo muy curioso, y es que cuando leen mis textos mucha gente me escribe y me dice: vos escribís como si fuera un cuento. Entonces me lo leo muy fácil porque es como si fuera un cuento. Y quisiera leer algo de una de las crónicas que más me ha gustado, una de las que he escrito, que es por ejemplo esta, Las 2 tragedias de Bojayá. Esto fue, nosotros volvimos a Bojayá en el 2010, 8 años después de la masacre. Entonces, ¿yo qué hice? Cuando yo llegué a ese pueblo, a Bojayá, que estaba inundado, que había sufrido la barbarie de la guerra y que ya no había nada, a mí eso me impresionó mucho. Y empecé a tomar nota de detallitos que yo veía en el ambiente. Y de esas notas de detallitos que yo veía en el ambiente, pude construir el texto. Entonces, como te digo, son como una especie de rompecabezas en el que cada pieza tú la vas confeccionando aquí. Incluso nos ha pasado, yo estoy en una misión y por ejemplo estoy acostado y son las 2 o 3 de la mañana y se me ocurre el lead. Entonces, para que el lead, o sea, la primera parte de la nota, para que no se me olvide, yo me paro y lo escribo y ya vuelvo y me acuesto, ¿cierto? Si puedo dormir, pues lo hago, si no, pero eso me ocurre mucho. Del viejo pueblo ya no queda nada. Solo la iglesia en pie da testimonio de una tragedia que nadie olvida. Al antiguo Bellavista en Bojayá se lo está consumiendo la naturaleza implacable. El musgo se trepó en cada uno de los muros de lo que en otrora fuera la escuela. La hierba brotó por encima del pavimento y los muros del hospital y del cuartel de la policía se caen a pedazos sobre el lecho del río Atrato. Entonces, cuando tú escribes eso y el lector toma ese texto y se lo imagina, para mí ya es ganancia. ¿Por qué? Porque yo sé que agarro al lector y por más largo que sea el texto, el lector se queda conmigo o la persona que quiera saber sobre esto. Entonces es confeccionar, como hablábamos ahorita, esos detallitos de los que yo he observado, de sabores, de colores, de contar este tipo de cosas y luego con lo que la gente me dice. Y entonces es poner aquí lo que vi, si lo puedo apoyar con lo que me dice una persona, lo apoyo, vuelvo a la descripción y ahí se va confeccionando como ese texto que logra impactar.